Bien, bueno, mire usted, en relación a lo que ocurre particularmente con la inflación, bueno, pues a un mes a un año de que la pandemia del COVID-19 azotara desde luego la canasta de bienes que nosotros consumimos al hacer un consumo desde nuestras casas, pero ahora que se ha reactivado la economía desde el pasado mes de noviembre, que ya hubo una apertura ahí parcial y ahora que es definitiva, pues lo que ha azotado a los bolsillos de todos ustedes es la inflación. ¿Y quién mejor para hablar de este tema que el maestro Luis Pérez Lezama, especialista de Saber Think Tank en veracruzano, y a quien le agradezco muchísimo esta tarde esta entrevista? Al contrario, doctor, el agradecido soy yo. Aprovecho, por supuesto, para enviar un saludo a todas las jefas del hogar, a las que les interesa mucho y siguen su programa, doctor. Saludos. ¿Cómo estamos? Bien, muchísimas gracias, Luis. Y bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Punto ¿Cómo no? 33 de inflación en el mes de abril, anualizada 6,08. ¿Qué es? ¿Es la fuerza que estamos haciendo por demandar más bienes? ¿Son los costos de los insumos? ¿Qué es, maestro? Vamos a desmenuzar, doctor, si usted lo permite. A ver, se ha dicho mucho y como usted siempre lo defiende, datos, no relatos. El promedio de la gestión del presidente López Obrador en materia de inflación mensual es de 0,46 puntos mensuales. ¿Qué significa esto? Que cada mes la inflación desde que el presidente López asumió el poder está subiendo casi medio punto. Es decir, esto es progresivo. Si es un promedio, pues evidentemente significa que esto no se ha detenido. Ese es por un lado, ¿no? Por otro lado, doctor, ya discutiremos los temas exógenos, pero al interior estamos descubriendo, y es importante que el auditorio lo sepa, ¿no? Una especie de trampa. ¿En qué sentido? Bueno, si no hay productividad, si no hay apoyos de alivio fiscal, si no hay esfuerzo por parte de los agentes económicos oficiales, ¿no? Del gobierno para apoyar la economía, pues evidentemente va a haber algunas trampillas por ahí. ¿A qué me refiero con algunas trampillas? A ver, doctor, el Banco Central, la verdad, y a decirlo en términos muy sencillos, ya se le fue sin pagar la inflación. ¿Qué quiero decir, doctor? El año 2017, para poner escenarios muy parecidos, cuando la inflación del gasolinazo, de la que ya nadie se acuerda y que ya pasó, bueno, cuando ocurrió eso, doctor, la inflación andaba entre 5,5 y 6, muy parecido, y teníamos la tasa de interés en 7,25 y hasta 7,50. ¿Qué pasa hoy, doctor? Qué bueno que el Banco Central intenta estimular la economía, intenta hacer el caldo gordo de alguna manera para que se estimule, pero no es su función. Y entonces, como resultado, la política monetaria está siendo agotada, está desfasada, está offside, está fuera de lugar. Y nos enfrentamos a una realidad, doctor. ¿Cuál es esta realidad? Bueno, que la inflación no se detiene y que nos han dicho, lo comentamos aquí en otra ocasión, pues es un efecto transitorio, ¿no? Yo siempre le digo a todos, bueno, entonces, como es transitorio, vamos a esperar a que baje y no comemos en estos meses, o cómo le hacemos. No, hay un compromiso del gobierno y del Banco Central por atender la inflación y no están pudiendo. Ahora, doctor, ¿por qué no están pudiendo? Bueno, ya explicamos esa pequeña trampita, pero ahora vamos a los orígenes, ¿no? Si bien es una realidad que hay factores internacionales, hoy, por ejemplo, las bolsas a nivel mundial colapsan a partir de la preocupación de la inflación. En los países avanzados, doctor, están en su derecho de echar a andar la economía y que los gobiernos apoyen, ¿no? Pero eso trae una consecuencia, ¿no? Si juntamos en una licuadora, haga de cuenta, doctor, una gran licuadora, donde metemos la liquidez de Biden, ¿no? De los estímulos monetarios, 6 cañonazos por 6 billones de dólares, una barbaridad, nos alcanza a salpicar con las remesas, ¿no? Le metemos también los precios de los commodities que ya dijimos que están en el superciclo, ¿no? Las sequías en Asia, ¿no? El pleito que se traen también en Asia del Este por el tema de los microchips, ¿no? De los procesadores, que ha impedido que la productividad en México avance. No se están manufacturando vehículos, por ejemplo, y manufactura en general ligera por estas circunstancias. Bueno, si sumamos todo eso, doctor, que es inevitable que cuando una economía a nivel mundial se echa a andar, pues genera inflación, pues nosotros nos quedamos con la evidencia de nuestra debilidad estructural, de lo que hemos mencionado y usted ha mencionado muchas veces, ¿no? En México hay una debilidad que se refleja a través de la falta de competitividad. ¿Qué quiero decir? Mire, doctor, se piensa que únicamente la inflación está proporcionada o está generada por un efecto monetario, ¿no? Y en México, si bien es cierto, circulan más de 2 billones de pesos, la realidad es que el consumo, lo acabamos de ver, no es como que el momento que esté pasando con mayor auge. Entonces, lo que la gente se pregunta es, ¿por qué si yo no tengo trabajo, los precios siguen subiendo? ¿Por qué si no tengo
posibilidades de tener justamente un empleo digno y remunerado, los precios siguen subiendo. Y en efecto, no se trata solamente de una cuestión monetaria, doctor. Se trata de que si nosotros condicionamos la formación de precios al hecho de que no hay empleo, no hay productividad, está en negativo el Producto Interno Bruto, pues hasta una inflación de 3, de 2, de 4, de 5, la que sea, doctor, es alta. Entonces, ese es el problema, ¿no? La velocidad con la cual se mueve el dinero se nos va de las manos. El ama de casa, el amigo trabajador que nos escucha hoy y el analista que compara estos datos con la realidad, sabe que el dinero está de pronto desapareciendo. Entonces, doctor, ¿qué tendríamos que hacer y cómo enfrentamos este contexto? Pues aquí es muy claro decir algo, ¿no? No es otro momento, y hay que decirlo con todas sus letras, más que el peor para el poder adquisitivo en México el que se está viviendo. En este punto, al mezclar en la licuadora y encenderla, lo que estamos viendo es un caos, ¿no? Un cortocircuito hacia el interior de México, un gasto forzado, ¿no? Muchos nos preguntan cómo poder interpretar esta baja del consumo, esta caída de la productividad con el alto precio, gasto forzado, ¿no? La gente echó mano de sus ahorros, tuvo que ir a empeñar, doctor, está echando mano de las tarjetas de crédito, está sobreviviendo, ¿no? Estamos viviendo un ahogamiento literal, una asfixia monetaria, donde se echa la bolita entre el Banco Central y el gobierno, pero la realidad es que nosotros no vamos a aguantar esta transitoriedad, porque le tengo noticias, doctor, esto no va a ser transitorio, dadas las condiciones que estamos viendo de inflación a nivel mundial. Si bien vamos a experimentar una ligera caída de medio punto en mayo y otra media caída porque son los promedios, esto va a cerrar en 5%, doctor. Entonces, lo que preocupa ya es algunos indicios dentro del INPC, que ya hemos dicho que no nos gusta cómo se mide, y lo podríamos platicar, pero el hecho es que las mercancías que son importadas, hoy el dato de consumo nos dice que las mercancías importadas siguen estando ahí muy demandadas, el tema de los energéticos que va por encima del 30%, las materias primas en general están por los cielos. Entonces, otra vez, ¿no? Con una debilidad interna, sin empleo, sin la posibilidad de ayudarnos, ¿no? Con un banco central que como decimos, ¿no? Ya se le fue la inflación y que queremos que esta semana suba la tasa de interés, pues a lo que nos enfrentamos es una soledad monetaria, doctor. ¿Qué quiere decir? Bueno, parece este asunto de sálvese el que pueda, pero la realidad es que de los 9 subcomponentes de la inflación del INPC, doctor, ya 6 están negativos, ¿no? Entonces, sí, es muy importante que la gente pueda comprender por dónde vamos, doctor. Sí, ahora mira, Luis, la voz del empresario dice que tuvo que incrementar salarios. Como tú mencionaste, materias primas, sobre todo de cereales, se han incrementado. Se ha incrementado el gas, el precio del gas natural, el precio también de los insumos que en muchos micronegocios existen, como por ejemplo son las tortillerías. Es decir, entonces estamos viendo también un empuje de inflación de costos en donde yo, empresario, si se incrementan mis costos variables, los llevo a incrementar el precio al consumidor. Es correcto, doctor. Y el efecto empieza a contaminar una cosa que le llamamos canal, ¿no? Un canal de expectativas. El canal de expectativas es la preocupación, ¿no? La lectura de la incertidumbre. Le doy un dato rápido, doctor. Sí. La palabra más buscada en Google a nivel mundial hoy día es la palabra inflación. Hoy, como decíamos, estamos viviendo ya una percepción de que en algunos países la inflación va a ser positiva, pero en México no. Porque en esos países, como explicamos, pues bueno, hay manera a través de la liquidez de salir adelante, pero en México ya estamos viendo una contaminación y esa contaminación lo que nos dice es que el productor tiene una realidad, que es que le están costando mal las cosas, pero también tiene una preocupación. Dice, bueno, ¿y qué va a pasar hacia adelante? ¿No? Yo tengo que protegerme. Entonces, estamos empezando a caer en una especie de temor. No queremos caer en un tema de paranoia, pero es un ingrediente que puede estar en el largo plazo porque nadie nos apapacha, nadie nos abraza, nadie nos apoya en ese sentido. Entonces, la gente, el productor, empieza a adelantarse de manera entendible, subiendo los costos para generar un poco de ahorro, pero la realidad, doctor, es que los precios no pueden mantenerse demasiado tiempo altos porque no hay consumidor que aguante, ¿no? Inevitablemente se dejará de comprar y eso puede generar un colapso para los mismos productores porque pudiera quedarse la mercancía en excedente, doctor. Entonces, preocupante, ¿no? Y seguramente en este punto usted y todos preguntarán, bueno, ¿y qué debería venir, no? Si bien estas autoridades son las que deberían actuar, ¿cómo deberían actuar? Pues esperamos, doctor, este jueves, si no es un aumento en la tasa, que sería algo importante, mensajes, ¿no? Y sí, vamos a ver un mensaje importante del Banco Central en su redacción, le diga, estamos decididos a todo, porque a mí me preocupa mucho, doctor, lo digo a título personal, sí, la conformación, nuevo perfil de la Junta de Gobierno del Banco Central parece más orientada hacia la expansión, ¿no? ¿Qué quiere decir esto para los amigos que nos escuchan, ¿no? Que está muy enfocado en bajar la tasa de interés a toda costa,
pero la realidad es que eso tiene un interés perverso. ¿Cuál es ese interés perverso? Una tasa de interés baja. No pondría, como dijo el maestro Villagrán, ¿no?, en primer lugar a los consumidores, sino el costo de la deuda. Entonces, pues en este momento, la tasa de interés baja, que le baje la deuda al gobierno, no nos interesa, ¿no? Nos interesa que nos ayuden, ¿no? Eso es por un lado. Y por otro, claro, usted ya lo detectó el otro día, ¿no? Subsidios, doctor, hay que apoyar de pronto al consumidor. Sí. Sí, así es, sí, claro. Y que la política económica de incentivos, como son los subsidios, vayan obviamente dirigidos a quien lo requiere. Maestro Luis Pérez Lezama, como siempre te agradezco muchísimo tu capacidad de síntesis, tu ángulo agudo de análisis y bueno, pues seguramente estaremos hablando en unas semanas para seguirle la pista a esta liebre, que son los precios, y a la tortuga, que son los salarios. ¿Cómo no, doctor? Y recuerden, finanzas a la defensiva, comparando, siendo muy analíticos. Este es un momento en el cual no podemos utilizar el gasto como si fuera una botellita, ¿no? Sin fin. Sí, no, de ninguna manera, ya lo creo. Hay que dosificar. Muchísimas gracias, maestro Luis Pérez. Al contrario, muy buena tarde a todos. Muy buenas tardes. Antes de ir a una breve pausa, le reitero la recomendación de que si quiere estar muy bien informado y de manera permanente, puede descargar el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias, además de tener la aplicación para su celular o tablet y ver la programación en vivo. Desde luego, cuentas claras.